tal amigos de YouTube? Un gusto poderles saludar acá en un lado B muy distinto, porque vamos a hablar de un tema que nos está, que tiene que ver con todos nosotros, que es la vuelta del fútbol paulatina en varios países. Y esta semana volvió el fútbol de Costa Rica, que es el primer país que regresa a la actividad, y por eso estamos con Anthony Porras, amigo mío de Radio Columbia de Costa Rica, para que podamos hablar un poco de la vuelta del fútbol en Tiquicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anthony? Milton, primero que todo, déjeme mandarle un abrazo virtual, diríamos, ¿verdad? Hasta El Salvador. Qué dicha que estás muy bien, te veo perfecto. Igual a todos los amigos allá salvadoreños y a la colonia también de salvadoreños que viven aquí en Costa Rica, que son muchos, y hay gente también muy trabajadora y que le ha hecho muy bien a nuestro país. Así que, Milton, un saludo a la distancia. Buenísimo, Anthony. Mira, sacarnos de dudas un poco. ¿Cómo es que Costa Rica ya está volviendo de a poco a la normalidad, y con esto el deporte? ¿Qué han hecho ustedes de distinto para poder aprender un poco de eso también? Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí habría que explicar bien todo el contexto, y hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, Milton, a nivel nacional, o sea, a nivel de país, de gobierno, pues las cosas se han manejado bien. Ya hoy son más de 600 personas recuperadas de esta pandemia del COVID-19. Y el país, diríamos que está intentando controlar la situación hasta donde se puede. Yo creo que esa es la primera parte para explicar esto. Lo otro es, Milton, que los dirigentes del fútbol nacional llevan semanas trabajando arduamente, unidos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Deporte y con con la Federación Costarricense de Fútbol, la UNAFUT, que es el ente que rige el fútbol aquí de la primera división, todos unidos, y han hecho un protocolo sanitario que es muy exigente, y que si se los explicara cosa por cosa, digamos, línea por línea, les sorprendería tal vez a muchos conocer todo lo que hay que hacer para que se pueda jugar fútbol. Pero bueno, el protocolo ha sido aprobado por los expertos en temas de salud, y yo creo que desde ahí inicia, con las bases de un protocolo hecho por todos los frentes. Mira, Anthony, y una pregunta también, porque acá cuando comenzó lo de la cuarentena, los dirigentes decidieron parar todo, cancelar el campeonato por el tema de que no podían seguirle pagando a los jugadores acá en El Salvador. Allá en Costa Rica, ¿cómo hicieron para poder seguir solventes? ¿A los jugadores se les bajó los salarios, o cómo hicieron para poder parar un poco pero continuar más adelante? Sí, yo no sé, Milton, si en El Salvador existe esto, pero por ejemplo aquí en Costa Rica existe ASOJUPRO. ASOJUPRO es la Asociación de Futbolistas Profesionales, que de hecho es liderada por exjugadores de fútbol. Acá Y ellos, comienza una apenas, acá está comenzando una apenas, así que ok, estamos ¿ves? Sí, empezando sí. apenas. Bueno, pero es interesante, o es importante, porque esta asociación, por ejemplo, defiende a capa y espada a los futbolistas. Entonces, apenas inició esto, y aquí también empezó a sonar eso de que tal vez mejor cancelaran campeonatos, que finalizaran los contratos, pero imagínate que iban a ser muchas personas, muchas familias afectadas, gente que se iba a quedar sin trabajo, y hasta que arrancara el otro campeonato, no sé, tal vez en el mes de agosto. Entonces, ellos, yo creo que defendieron bien al gremio de futbolistas, se sentaron, analizaron opciones, y lo primero a lo que concordaron es: vamos a rebajar los salarios al 50%, pero no se va a tocar a nadie desde el punto de vista de despidos. Entonces, evidentemente eso pues afecta al bolsillo, pero seguís siendo empleado de un equipo, de una institución, y ganás el 50% del salario. Luego, fue curioso, Milton, se pusieron reglas. Por ejemplo, si volvía al campeonato pero a puerta cerrada, en vez de 50 iban a ganar un 60%. Si el campeonato volvía en algún momento con puertas abiertas, o sea, con público, se iba a subir primero a un 80% y luego ya al 100%. Entonces se contemplaron todas esas cosas. Hoy en día, ¿cómo están los futbolistas en Costa Rica? Ganando el 60%, porque el campeonato se reanudó, pero a puerta cerrada. Y lo aprobó la gente de la Asociación de Futbolistas, no hubo problema por eso. No, ellos lo que hicieron, Milton, fue hablaron aquí en Costa Rica, en la primera división hay 12 equipos. Asojupro se reunió con los capitanes de los 12 equipos virtualmente. Está muy de moda esto del mundo del Zoom, diríamos, y todas estas plataformas. Sí. Se reunieron y aceptaron
sea, estuvieron de acuerdo, aceptaron ese tema del 50%, del 60%, y entonces, por decirlo de alguna manera, todos quedaron contentos. Aún así le digo, Milton, aquí los equipos la pasaron complicado, o sea, hubo equipos que no fue fácil poder pagar ese 50% de ahí sin fútbol. Pero bueno, a brincos y a saltos, socando aquí, socando por allá, al final pues pudieron lograr recaudar dinero y seguir pagando planilla. Y bueno, ya hablabas también sobre que hubo alianzas o siempre conversaciones con la UNAFUT, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Deportes para hacer el protocolo. ¿Cómo comenzaron ellos, los equipos, de a poco a la vuelta a los entrenos en los estadios? Porque varios de ellos, por ejemplo, Saprissa, que es uno que sigo mucho, por ejemplo, comenzaron a entrenar no en su lugar donde lo hacen habitualmente, sino directamente en el estadio. Exacto, curioso. Milton, bueno, lo primero es, recordemos que durante la cuarentena, al igual que como lo están haciendo prácticamente en todos los países del mundo, pues los futbolistas tenían un plan de trabajo individual que hacían en su casa y todo esto. Ya cuando se aprueba la primera parte del protocolo es aprobar entrenamientos, pero en grupos. Entonces, por ejemplo, los equipos hacían, voy a poner un caso concreto, grupo A entrenaba a las 7 de la mañana, el grupo A eran nada más 6 futbolistas. El grupo B entrenaba 2 horas después y ahí hay otros 6 futbolistas. En total se podían haber hecho 4 grupos de 6 cada uno, unos 24 futbolistas, tal vez a veces un poquito más, un poquito menos, pero no más de 6, no más de 7 como máximo en los grupos y no había contacto. Es decir, entonces la gente dice, pero qué raro, fútbol sin contacto, entonces, ¿cómo entrenaban? Era mucho trabajo físico, mucho trabajo tal vez de algunos conceptos tácticos, pero sin contacto. Así fue como se entrenó los primeros días en grupos, repito, sin contacto, y luego ya se permitió como una segunda fase o una segunda etapa de protocolo de entrenamiento, que fue ya cuando pues aceptaron o aprobó el Ministerio de Salud hacer entrenamiento ya con balón y con contacto, eso sí, bajo unas estrictas medidas sanitarias que involucran incluso, por ejemplo, Milton, que los futbolistas, mucha agua, mucho jabón, alcohol en gel, entran al terreno de juego, entrenan y apenas salen, es más, ahí mismo se quitan la vestimenta, se quitan la ropa, va a desinfectarse, agua de nuevo, jabón, todos esos tipos de medidas. Buenísimo, porque sí nos llamó mucho la atención cómo iban haciendo todo, y que la primera fase fue al inicio del mes de mayo, luego del 15 al 20 o 19, y ya comenzó el campeonato el martes. ¿Cómo fue esa vuelta a las canchas, sobre todo para vos como periodista, por el hecho de que no todos los medios están logrando ir a los estadios en esta ocasión? Sí, eso es bueno, Milton. Vamos a ver, generalidades. Primero, esa puerta cerrada, obviamente sin público, y luego los medios de comunicación, los únicos medios de comunicación que pueden entrar al estadio son los que tienen derechos de transmisión. Ahorita en Costa Rica, por ejemplo, se ha creado un canal nuevo que es solo de fútbol, que se llama Food TV, y está la empresa Tigo. O sea, a nivel de televisión solo está un periodista o un equipo de trabajo que es Food TV o Tigo. Y después emisoras radiales, aquí en nuestro país, normalmente en todos los estadios son 3 emisoras de radio. Entonces a lo que me refiero es, a lo mucho hay 4 periodistas, tal vez. Diríamos que los de televisión sí llevan pues un camarógrafo, un productor y demás. Pero a nivel de medios de prensa o de medios de comunicación, de gente de medios, a lo mucho pueden haber 10 personas, 15 personas, a lo mucho tal vez en un estadio es restringido, puerta cerrada. Y te digo, por ejemplo, me tocó estar hace un par de días en el Saprissa, que jugó el equipo morado contra el Herediano, y no te imaginas la exigencia que hay para cumplir el protocolo. Por ejemplo, llegué en mi vehículo, parqué y apenas me bajo del vehículo y una vez vaya ahí a donde hay agüita, jabón, alcohol en gel, ese es el primer paso. Apenas te bajas del vehículo ya, mucha limpieza. Luego cuando vas a entrar al estadio de nuevo, te toman la temperatura con un aparato especial, ¿verdad? Cuando ya entras al estadio, de nuevo limpieza, desinfectarse los zapatos. Bueno, es un protocolo muy exigente
y hay que cumplirlo al pie de la letra. El que no acepta las reglas del juego, no juega, por decirlo de alguna manera. Lo sacan entonces del estadio si no cumplen todo eso ustedes también. Sí, sí, después, Milton, tenés dos opciones, usar o mascarilla, cubrebocas, Sí. o la careta, que cualquiera de las dos, según el Ministerio de Salud, aquí están permitidas como medida preventiva. Yo, tal vez por trabajar en radio, por tener que hablar mucho y esto, preferí usar la careta, o sea, lo sentí un poco más cómodo. La mascarilla, como te tapa la nariz, tapa la boca, me parece que es un poco como más complejo, no sé. Entonces, preferí usar careta, u otros colegas tal vez mascarilla, pero sí, luego, por ejemplo, el micrófono, todo lo vimos ahora que se renovó también la Bundesliga, se utiliza una especie como de Como un pedestal. extensor, como un pedestal, sí, un extensor, un pedestal, un palo para que me entiendan, ¿verdad? Largo, y entonces yo puedo estar, digamos, aquí donde me encuentro, pero el entrevistado se encuentra casi a metro y medio, 2 metros de distancia. Yo le extiendo el pedestal, ¿verdad? Le extiendo el micrófono y él me habla ahí. Entonces, bueno, todas las zonas medidas. Por ejemplo, te digo, en mi equipo de trabajo, ahora incluyo también alcohol en gel, desinfectante, ese tipo de pedestal, la careta, todas esas cosas, ¿verdad? Ahora van ahí como en mi salveque, a la par del micrófono y de todas las cosas normales, diríamos. Anthony, y ahora que te tocó vivir eso, estar en el estadio Ricardo Saprissa, que fue el partido que cubriste el miércoles contra Herediano, un partido que siempre habitualmente lleva mucha gente, que se llena el estadio. ¿Cómo fue la experiencia de comentar el partido sin gente, para crear sobre todo el ambiente para los que lo estuvimos escuchando en la radio? Porque bueno, yo lo escuché en Colombia un momento y sí me pareció muy interesante que me contestaras eso, cómo llevabas el ambiente para que no se opacara con el vacío de la gente que no Claro, claro, no, y la pregunta es muy buena, Milton, y te agradezco porque bueno, para la gente que no sabe, Milton también es un buen amigo, primero personal y después aquí en Colombia, una persona que nos ha ayudado también para diferentes trabajos. Eh, pues, ¿qué les podría decir? Una experiencia rara, diferente, distinta. Yo tampoco no tengo tampoco tantos años de andar en el fútbol, pero bueno, en mis años, de pocas veces le ha tocado a uno un partido a puerta cerrada, y por medidas sanitarias. Lo primero que te digo es, por ejemplo, era hasta curioso porque aunque el estadio del Saprissa es grande y estamos arriba, pero si vos hacías un comentario muy fuerte alzando mucho la voz, de ahí hasta te podían escuchar los mismos Pate Centeno, que estaba ahí abajo, digamos, el entrenador del Saprissa, de ahí te podía escuchar porque todo estaba, digamos, en silencio. Curioso que fue, por ejemplo, escuchar los gritos de los jugadores, las indicaciones del técnico, tal vez normalmente en los partidos con tanta gente vos no escuchás las indicaciones, en este caso sí. Sí te digo, Milton, que obviamente de ahí el fútbol sin público, sin gente, de ahí se le pierde mucho sabor, mucho condimento, no es lo mismo, pero bueno, es una exigencia que hay que hacer y no hay otra medida en este momento, pero sí te digo que una sensación como diferente, extraña. Lo que escuchaba el oyente, por ejemplo, en la transmisión de fondo eran los gritos de los mismos futbolistas. O sea, nosotros ponemos un micrófono de ambiente y lo que escuchaba era, pásemela aquí, dele acá, ¿verdad? Y los gritos normales de los futbolistas era lo que escuchaba la gente. Pero bueno, creo que hasta fue distinto, auténtico, porque la gente quería escuchar eso, ¿verdad? ¿Qué dicen los futbolistas en cancha? Solo otra consulta sobre cómo lo están haciendo ahora ustedes en Colombia, porque es habitual que hayan uno o dos relatores, dos comentaristas. Ahora con esto de que haya la menor cantidad de personal posible, ¿cómo están haciendo? ¿Solo está yendo vos por ser el que comenta en cancha y los demás compañeros están en las cabinas o cómo está la cosa? Exacto, Milton. Así como lo decís, por ejemplo, las radios solo pueden llevar un periodista, solo pueden llevar una persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo soy el único que voy, la persona que narra el partido, que relata el partido, se queda en la cabina, el otro comentarista también se queda en la cabina, y si hubiese una tercera persona de apoyo o demás, también se queda en la cabina. Cuando digo la cabina, me refiero a la cabina radiofónica, o sea, en la radio, En no, la no base de la radio. exactamente en la base. En el estadio solo puede ir un periodista y en este caso diríamos, Milton, y es lo bonito también de esta profesión, que
tenés que aprender a hacer de todo un poquito, porque por ejemplo, me tengo que convertir pues en chofer, digamos, porque pues tendré que manejar, ¿verdad? Tengo que ser periodista, y también tengo que ser técnico de instalación, digamos, ¿verdad? O sea, poder llegar al estadio, instalar el equipo, saber conectar, qué ocupo, qué necesito, si ocupo un micrófono arriba, un micrófono abajo, qué tengo que hacer. Entonces, bueno, por dicha aquí, todos los compañeros en la radio son muy vivos, ¿verdad? Entonces todos lo saben hacer así, no es que solo yo lo sé hacer, no, todos lo saben hacer, pero sí, el periodista ahora tiene que hacer todo cuando en un partido normal, como bien lo dice Milton, llevamos normalmente, para que la gente lo entienda, va un chofer, va uno o dos técnicos de sonido, que son los encargados de poner antenas y demás, y va narrador, va comentarista, va periodista de cancha, en total pueden ir fácilmente unas 6, 7 personas. Ahora no, va solo una persona al estadio. Y eso me imagino es mucho más exigente por la instalación, pero a la hora de comentar, de dar más detalles, porque sobre todo, bueno, yo te he seguido desde hace varios años y ya, y hacer mucha descripción para que la gente se imagine lo que vos estás viendo, lo que vos estás sobre todo palpando ya estando en el estadio. Claro, claro. También eso dependerá mucho, digamos, del tipo de periodismo que haces, porque, por ejemplo, digamos vos, Milton, que trabajas mucho en televisión o por medio de tu canal de YouTube y demás, tenés el apoyo de las imágenes. Entonces, hasta cierto punto, eso te ayuda mucho, ¿verdad? Lo amarras con la imagen y el televidente o el seguidor de red social lo está viendo. Pero, por ejemplo, nosotros somos radio, entonces sí tengo que intentar describir mucho. De hecho, pues vamos a ver, cuando hago el planeamiento de la transmisión de hace 2 días en el Saprissa, yo lo que pienso es mucho eso. Yo digo, ¿qué querrá saber el oyente? Y el oyente quiere saber si en la gradería pusieron una manta o no, qué preparó Saprissa, cómo salieron los futbolistas, y uno lo que intenta es pues enriquecer mucho la transmisión con mucho detalle, mucha descripción, pues para intentar pues hacer un buen trabajo y que la gente quede contenta. Fíjate acá, Anthony, que bueno, ya se suspendió el campeonato, se declaró desierto y se dice que podía cambiar, así como habían dado un campeón y que ahora ya no hay campeón. Acá dicen que es inviable poder jugar a la primera división, que haya fútbol sin aficionados. Y ya lo están haciendo allá en Costa Rica, que jueguen con público, bueno, mejor dicho, sin público, pero están haciendo otras medidas. Por ejemplo, Saprissa sacó esto de lo de las caretas, que me pareció muy interesante. Vos como periodista y que estás ahí y que sigues mucho a Saprissa por tu trabajo, ¿qué tanto puede ser viable estas otras medidas para adquirir ganancias y que los equipos no lo resientan tanto? Sí, buenísima la pregunta, Milton. Vamos a ver, este problema que pasa el mundo entero nos ha hecho reinventarnos a todos desde todo tipo de profesión. A ver, el que tiene un hotel de turismo, por ejemplo, pues se vino abajo las finanzas y está viendo qué inventa o qué hace pues para poder salir adelante. Igual pasará con el que tiene un restaurante, y así todas las profesiones. Nosotros los periodistas que cubrimos deporte, imagínense qué difícil, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, sin fútbol, sin deporte, pero Milton tendrá que sacar sus notas para su medio, yo igual, y todos los periodistas del mundo están igual. Los equipos tuvieron que reinventarse. Por ejemplo, ¿qué hicieron aquí en Costa Rica? Empezaron a sacar entradas virtuales, Milton, empezaron a apostar mucho por ese sentimiento de aficionado de corazón, como para que me entiendan, en El Salvador, como que la Alianza o el equipo del Águila, no sé, diga dónde están los aficionados de corazón de este equipo, que en este momento puedan comprar una entrada virtual. ¿Y qué gana con una entrada virtual? Y sinceramente solo que te llegará al correo electrónico una tarjetita que dice, vos apoyaste al Deportivo Águila durante la pandemia del COVID-19. Pero bueno, le ayudas al equipo. Si económicamente lo puedes hacer, te venden la entrada virtual. Lo otro, ahora que se renovó el fútbol, por ejemplo, Saprissa sacó a la venta y ahora sacó también a la Juelense una estrategia muy similar. Siluetas de aficionados donde se ve el rostro de la persona, mandan una foto al sitio web y le hacen la silueta con su cara, como lo han hecho también en Alemania, en la Bundesliga, y la gente lo ha comprado. ¿Cuánto vale eso? Para que la gente más o menos tenga una idea, aproximadamente $15 americanos. $15, una silueta, ese es el valor. Y bueno, la gente lo ha comprado. Le digo que, por ejemplo, Saprissa en su primer partido y con nada más como 48 horas de venta,
logró recaudar cerca de $5,000 aproximadamente, $5,000 en ese tipo de iniciativa, del tipo lo de pancartas y la silueta. Yo creo que va a pasar mucho, Milton, por ser originales, ser inteligentes, qué se te inventa, qué se te ocurre y llevarlo a cabo. Lo otro que hizo Saprissa fue, como en las graderías no hay gente, de ahí empezó a vender mantas publicitarias. Claro, por ahí apareció una marca de una comida, de esas comidas rápidas, de hamburguesas y eso, y pagó una buena cantidad de dinero, y lo que hicieron fue que pusieron una manta grande con el nombre, y en la televisión, y cada vez que el balón pasaba por la mitad de la cancha, se veía la manta. Entonces al final son estrategias de mercadeo. Sí, ahí tiene que reinventarse cada equipo para poder generar ganancias, sobre todo porque no se sabe cuándo podrá volver el fútbol con aficionados, de a poco y paulatinamente. Ahora, en cuanto a posibles contagios, ahora con la vuelta del fútbol, ¿cómo se va a manejar eso? Porque al parecer no están haciendo pruebas, y se van a hacer pruebas solo si hay alguien que tenga síntomas de COVID. Sí, es costoso, o sea, la prueba del COVID-19 es costoso como para pensar hacérsela a todos los futbolistas, incluso en algún momento, porque hay que aclarar esto también, Milton. Hay gente en Costa Rica que está, yo no le diría en contra, sino que está preocupada con el regreso del fútbol, y no comparten la decisión. Entonces la gente decía, ¿y qué es? ¿Que acaso todos los partidos antes o después van a hacer pruebas? No se podría económicamente hablando. No sé en El Salvador, pero por ejemplo aquí en Costa Rica aproximadamente $300 americanos es el valor de una prueba de COVID-19, y de hacérsela a todo el equipo con frecuencia es muy complejo. Entonces no se está haciendo eso. ¿O qué dice el protocolo si aparece una persona pues contagiado? Inmediatamente esa persona pues se aísla, y pasa ya de una vez a ser un tema del Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud indicará todo lo que va a tener que hacer esa persona o ese nuevo caso activo, ¿verdad? Del virus, y se le va a hacer un estudio o una indagación profunda a todo ese equipo, o sea, a las personas que tuvieron contacto con él, pero de aislarse por completo solo la persona que salga con un caso positivo. ¿Y ese aislamiento cuánto tiempo va a durar? ¿7 días, 15 días? Son 14 días lo que dicen aquí el Ministerio de Salud. Ah, bueno, está interesante porque uno podía sospechar si hay alguien de un equipo que saliese contagiado, aislarlo a todo, porque más ahora que ya volvieron a entrenos con fútbol, con contacto con los demás compañeros, podía ser, o sea, obviamente y fácilmente un objeto de contagio para los demás, pero ya nos aclarase que no va a ser así entonces. Sí, sí, aún así, Milton, vamos a ser muy francos, no deja de ser peligroso. O sea, uno creería que si en un camerino hay un futbolista, pues con un caso positivo, y tuvo contacto varios días incluso con los futbolistas, uno diría, si este está positivo, probablemente aquí en este camerino hay más, ¿verdad? Hay 4 o 5 personas más, no sé. Pero bueno, es un riesgo hasta cierto punto que se ha asumido, y hay que entender también que el riesgo está en todas partes, Milton. Por ejemplo, yo ahorita aquí me encuentro, de hecho ese es el jardín de la radio aquí de Radio Colombia, aquí en Costa Rica, y vamos a ver, de cada vez que yo vengo a la radio, igual tengo el peligro, ¿verdad? Todos los días de toparme a alguien, aquí vienen invitados o demás, y puedo estar o puedo ser contagiado, pero bueno, muchas indicaciones, seguir al pie de la letra lo que dice el Ministerio de Salud, e intentar pues disminuir los riesgos de esta pues terrible enfermedad, ¿verdad? ¿Sentiste vos miedo o algún temor el miércoles que te tocó ir a la cueva con eso de que, o sea, no se sabe porque no se ve el virus cuando está en el aire? Sí. ¿Tuviste esa sensación? Qué buena también, qué buena pregunta, Milton, porque vieras que me asusté un poco, me sorprendí el protocolo tan exigente, igual, para que más o menos se lo imaginen, porque yo sé que, por ejemplo, Milton sí ha estado en diferentes zonas mixtas que llamamos nosotros, en diferentes estadios, pero para la gente que se meta aquí al canal de YouTube y tal vez nunca ha podido verlo, pero la zona mixta y el túnel donde uno hace las entrevistas, y te moves, caminas con mucha frecuencia por diferentes lugares para ir por un futbolista o un dirigente. Ahora nos hicieron como estaciones. Las estaciones son un cuadrito
un cuadrito pequeño, delimitado, señalado, y no te puedes salir de ahí para que se respete todo el distanciamiento con los mismos colegas, con los otros periodistas y con las fuentes. Pero resulta, Milton, que tal vez se te va o algo pasa y te salís un poquito del cuadro y ya inmediatamente vienen las personas, los representantes del Ministerio de Salud o de la UNAFUT, que es el ente rector del fútbol aquí, y ya te llaman la atención y te dicen, Anthony, es que estás bajando la línea, tenés que respetarlo. Entonces, incluso uno dice, pucha, qué complicado, o sea, estoy como en un cuadrito, no me puedo mover, tengo que extender el micrófono. Fue una sensación extraña, o sea, hice un periodismo distinto, diferente, y fue muy, pero muy diferente, repito, a lo que siempre hemos hecho. Claro, sí, me imagino, porque o sea, ya es parte de la nueva normalidad, como le dicen, y mientras pase lo del virus, mientras se consiga una vacuna para esto, así va a tocar. ¿Ves viable que, bueno, prácticamente así va a terminar ese torneo de primera división? Para el próximo, ¿ves que va a continuar esas medidas así de estricto? Habrá que ver cuál es cómo se comporta, cuál es el comportamiento del virus específicamente en nuestro país. Esa es otra cosa, Milton, que la gente también decía aquí mucho, pero ni siquiera se reanuda en España todavía, en Italia ya lo terminaron, en Francia ya lo terminaron, Honduras lo terminó, El Salvador lo terminó, ¿por qué Costa Rica sí? Pero es que no puedes comparar situaciones de países, o sea, es diferente de ahí. En Italia todos sabemos lo complejo que fue las cosas. Gracias a Dios, en algunos países no nos ha ido tan mal, digamos, con todo esto. Costa Rica tiene 10 fallecidos y tiene más de 600 personas recuperadas ya, pues, gracias a Dios. Entonces, habrá que ver cómo es el comportamiento, pero a mí me da la impresión, y creo que los dirigentes lo tienen claro, Milton, que el próximo campeonato, que aquí arrancará probablemente los primeros días de agosto o finales de julio, va a arrancar a puerta cerrada. Esto va a seguir igual por lo menos algunos meses más y ver cómo se va comportando. Ahora, igual está en un constante análisis o estudio. Lo otro curioso, ahora que me preguntabas un poco esto de las iniciativas, yo no sé, habría que preguntárselo a los dirigentes del fútbol en El Salvador, cuánto significa para ellos en el presupuesto las taquillas. Pero, por ejemplo, aquí en Costa Rica, los equipos han ido intentando reducir como la importancia de las taquillas, por decirlo de alguna manera, en el presupuesto. ¿De qué viven los equipos en Costa Rica? De los derechos de transmisión, se cobra caro a las televisoras y a las emisoras radiales, y lo otro que se está involucrando mucho los patrocinadores, o sea, que cueste caro estar en un patrocinio de una camisa o aparecer en una valla en el estadio, o sea, vivir más de los patrocinios que de las taquillas. Por eso, Y sistema de socios ya hay ahí en Costa Rica? claro, claro, y te digo, por ejemplo, Milton, para que tengas una idea, en el Saprissa entran aproximadamente unas 15,000 personas, poquito más, poquito menos, pero de esas 15,000, Saprissa tiene 7,000, casi 8,000, 7,500, 8,000 socios. Entonces, ¿a qué vamos? Que Saprissa solo pone a la venta por partido de unas 8,000 entradas, entre 8,000 y 10,000 entradas, es lo que pone a la venta porque ya lo otro lo tiene con los socios. Cada vez en Costa Rica los equipos viven menos de las taquillas y eso les permite que el fútbol regrese sin público, pero tendrán patrocinio de las televisoras y de esas otras marcas que es lo que a ellos les importa. Buenísimo, la verdad que sí me alegro un montón de que ya esté volviendo el fútbol, no solo en Alemania, no solo en Costa Rica, por el hecho de que nos distrae de todo lo que Claro. está pasando, sino porque da un poco de esperanza. A mí cuando yo vi lo de Costa Rica, y no solo porque sea seguidor de un equipo ahí en Costa Rica, me dio mucha esperanza porque de a poco puede ir bajando esto del virus. Podemos tomar algún ejemplo de ahí, de lo bien que estén trabajando ustedes para replicarlo acá en El Salvador y que de a poco pueda volver, no solo por la importancia del fútbol en sí, por lo que trabajamos, sino por la sociedad, porque Claro. se necesita que podamos estar mucho mejor y ir superando todo este tema del virus. La verdad sí me alegro un montón que esté pasando todo esto allá en Costa Rica y no sé, alguna palabra final que quieras dar ahí, Antonio.
Sí, Milton, no, nada más decirte que, por ejemplo, porque lo hablé con don Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación de Fútbol en Costa Rica, y me comentaba, por ejemplo, dirigentes del fútbol de Colombia, dirigentes del fútbol de Honduras, y me parece que el otro de Guatemala. Los tres países concretamente que han pedido prácticamente una copia del protocolo y quieren saber exactamente los detalles, cómo lo han hecho, cómo lo hemos hecho aquí en Costa Rica pues para intentar a ver si se pueden asimilar, ¿verdad? O algo parecido. Entonces, aquí lo bueno, más que decir, es que Costa Rica sí lo hizo, es lo otro, es que, pues que sirva de ejemplo y que El Salvador, por ejemplo, los dirigentes del fútbol salvadoreño se pongan en contacto con los de Costa Rica, que hagan una especie de realimentación y ver cómo puede ir volviendo el fútbol a todo el área de la CONCACAF y más allá. Y el último dato que te voy a dar, Milton, es que, por ejemplo, la cadena internacional de ESPN ha transmitido el partido el Saprissa Herediano, que pase 2 días, lo transmitió en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Imagínense que extraoficialmente se habla de 40 millones de televidentes en todos esos países, ¿verdad? Para ver un partido del fútbol de Costa Rica, que obviamente si hubiese fútbol normal y no estuviéramos en pandemia, jamás se sabía la gente tan interesada, pero al no haber nada que ver, tanta gente atenta al fútbol tico, imagínense la vitrina que fue para el fútbol nacional, para los jugadores, para las marcas, estar con 40 millones de televidentes. Una locura, pero bueno, es un dato que queda ahí e incluso para la historia. Y que al final va a terminar sirviendo esto para la parte económica de los equipos, en este caso Saprissa, que fue el equipo de casa, también por el tema de la valla, de la publicidad de la comida rápida que dijiste. Y bueno, son alternativas que se pueden implementar de a poco en los distintos países y que podemos aprender también de ello. Y una última, para hacerte también publicidad a vos, vi que estás con un nuevo proyecto en Facebook. O contanos un poco de eso y también las redes sociales para que los amigos te puedan seguir y estén pendientes del fútbol de Costa Rica a través de tu persona. Pues muchísimas gracias más bien por la oportunidad, Milton. Sí, yo normalmente, o sea, no tenía redes de fútbol como tal, a pesar de que tengo muchos años de cubrir fútbol, pero no, y acabo de iniciar un proyecto, cuando les digo acabo me refiero a hace un par de días. De hecho, con la reanudación del fútbol me animé a hacerlo, y ahí me pueden buscar, por ejemplo, en Facebook aparece como AP Fútbol, ese AP es de Anthony Porras, entonces AP Fútbol, en el Facebook, ahí le pueden dar like, le pueden dar me gusta y bueno, pura vida más bien, de verdad muchas gracias a todos y de verdad decirles, porque por ejemplo sé que en el canal de YouTube de Milton hay un montón de gente que siempre lo ve, yo veo el color, todos los trabajos que hace por allá y son buenísimos y quiero decirle a todos los salvadoreños pues que les mandamos saludos muy cordiales, les tenemos un respeto enorme como sociedad, o sea, como personas, aquí por ejemplo la gente se muere por la pupusa salvadoreña, por compartir con la gente salvadoreña. Y les voy a decir una cosa, cuando por ejemplo nos enfrentamos en eliminatoria y hay que ir a jugar al Cuscatlán, el tico arruga la cara, pero la arruga desde el punto de vista de que sabe que es un partido muy bravo, o sea, muy difícil. Usted eliminatoria dice, el miércoles vamos de visita a El Salvador, duro, bravo, ahí no cualquiera va a sacar puntos. ¿Ah? Y bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿verdad? Les tenemos mucho respeto en realidad futbolísticamente. Igual nosotros a ustedes han crecido de gran forma en los últimos años, en las últimas décadas, y nada, les tenemos mucho respeto, el aprecio también para vos, para Ronald Villalobos, que es otro colega de Radio Columbia, a todos, y en serio gracias por la oportunidad por poder hablar un poco de fútbol, de eso que nos apasiona y de la vuelta del fútbol en Costa Rica que se puede. ¿Cuándo iría terminando más o menos? Sí, a finales de julio, perdón, a finales de junio termina el campeonato y prácticamente es nada más como 4 semanas, porque a finales de julio ya arrancaría el otro torneo, va pegadito, pero sí, estamos de un mes aproximadamente, Milton, de que finalice el campeonato y haya campeón en Costa Rica. Excelente. Te doy muchas gracias, en serio, Anthony Porras, de Radio Columbia de Costa Rica, por poder tomarse los minutos, hablar de eso que nos apasiona del fútbol. Y nada, un gran abrazo hasta Costa Rica, que pueda pasar pronto esto del virus y que nos podamos reencontrar en las canchas, que el fútbol sea el que nos una una vez más. Sí, ojalá, ya sea por eliminatoria, lo otro es esta liga CONCACAF, a ver, hace poco
El año anterior tuve el honor de ver a Milton por allá, que Saprissa visitó al equipo del Águila. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Así que de verdad te agradezco, Milton, de verdad, qué bonito poder compartir con vos un ratito. Ahora te debo yo la invitación que me ayudes en un programa aquí en Colombia. Y a todos, pues muchas gracias. Un saludo a todos los salvadoreños. Excelente, Anthony Porras de Radio Colombia de Costa Rica estuvo acá en el YouTube en el Adobe.